inmunológico por medio de citotoxicidad. Esta citotoxicidad va a producir la muerte neuronal una vez que estén expuestas las neuronas a las células sensibilizadas. Entonces, el daño que se produce durante la inflamación debida a este reto inmunológico va a ser irreversible. Esto, aunque es irreversible, lo debemos tomar en cuenta como que si lo detectamos de forma temprana, si tratamos agresivamente el cáncer, esto le podemos poner un alto. Sin embargo, hay algunos síndromes paraneoplásicos que incluso con control de la neoplasia van a seguir avanzando. Entonces también nos sirve para poder ir dirigiendo las expectativas del paciente. Una vez que damos tratamiento, la mejoría sintomática realmente no va a ser franca, pero podemos intentar evitar la progresión. Y clásicamente este tipo de síndromes van a tener un curso monofásico. Entonces esto digamos que son a grandes rasgos las dos familias de mecanismos fisiopatológicos que nos pueden explicar todos los síndromes paraneoplásicos neurológicos, y les voy a platicar acerca de dos que son relativamente representativos de este tipo de problemas. Uno de ellos es la encefalitis límbica. Esa seguramente en algún libro, en alguna película lo habrán visto. Es un paciente que previamente se conocía sano, sin antecedentes de salud mental previos, y en algún momento se bota, o sea, hace psicosis, hace movimientos extraños y deja de ser la persona que previamente era conocida. Cuando no tenemos la sospecha de que pudiera haber una causa secundaria de estos cambios de conducta, lo podemos descartar o lo podemos encasillar como un paciente psiquiátrico primario, pero tenemos que tener en cuenta que no todas las manifestaciones psiquiátricas se dan en enfermedades psiquiátricas primarias, y este es un excelente ejemplo de ello. En la encefalitis límbica, una de las manifestaciones más prominentes van a ser alteraciones de la memoria y de la conducta, porque el sistema límbico finalmente se basa principalmente en la cuestión de emociones, en la cuestión de memoria. Entonces vamos a tener incapacidad para generar recuerdos nuevos, que recibe el término de amnesia anterograda. Muy frecuentemente va a haber crisis epilépticas porque están afectando parcialmente el lóbulo temporal y es muy sensible a este tipo de insultos. El paciente frecuentemente va a tener síntomas de psicosis, es decir, va a tener pensamientos delirantes, va a tener alucinaciones, va a tener conductas agresivas, heterolesivas. Va a poder también presentar movimientos anormales, y estos movimientos anormales pueden comprender un sinnúmero de manifestaciones. Pueden ir desde la catatonia hasta las discinesias, hasta los tics, las distonías, como la que presentaba nuestra paciente. Entonces, cualquier tipo de movimiento normal puede deberse a un tipo de encefalitis de esta clase. Pueden tener síntomas disautonómicos, y esto puede comprender desde que tengan fiebre sin un origen infeccioso, pueden tener inestabilidad hemodinámica, crisis hipertensivas. Incluso dentro de los pronósticos de los síndromes paraneoplásicos neurológicos, difícilmente el síndrome como tal va a ser la causa del fallecimiento. Es realmente un 20% de los pacientes que fallecen debido al síndrome paraneoplásico, pero de los que fallecen, la mayoría van a fallecer por complicaciones debidas a disautonomía. Entonces, en este caso, cobra especial relevancia. Y también en encefalitis límbica puede haber algo que se llama hipoventilación central. Entonces, el paciente eventualmente va a entrar en paro respiratorio sin un motivo aparente, y eso es lo que puede llevar al fallecimiento del paciente, que desafortunadamente fue el motivo de fallecimiento del paciente que les comentaba previamente. Entonces, este es el síndrome que conocemos como encefalitis límbica. La encefalitis límbica efectivamente es un síndrome paraneoplásico, pero puede deberse también a otros motivos. Puede deberse a motivos infecciosos, a motivos autoinmunes. Entonces, en este caso que les platico un poco de encefalitis límbica inmunomediada en el contexto de neoplasia, les muestro algunas imágenes de resonancia magnética, en la que en las imágenes de arriba alcanzamos a ver cortes coronales de una resonancia magnética de encéfalo, y destaca con las flechitas el engrosamiento o el edema que se alcanza a ver en los hipocampos. Finalmente, los hipocampos son la estructura clave para el desarrollo de memoria, y nos sorprende que los pacientes no puedan tener esta capacidad durante su brote, digamos. Se alcanza a ver también que está con un cambio de coloración, y en la imagen de la esquina de abajo a la derecha alcanzamos a ver un hipermetabolismo también hipocampal derecho. Entonces, en este PET tenemos la confirmación de que hay una inflamación a nivel del sistema límbico. Y en estas imágenes
les platico con un poquito más de detalle este tema que les comentaba de lo psiquiátrico. Es una situación que a mí particularmente me llama mucho la atención, porque en la primera imagen es una fotografía de un paciente con catatonia. Pareciera que es como un sujeto un voluntario como de un mago que está así como levitando, como tabla, pero realmente el paciente es un paciente psiquiátrico que tenía catatonia. La catatonia es un estado muy particular en el que hay una hiperactivación mental, pero una hipoactivación motora. Entonces el paciente no tiene la capacidad de generar movimientos normales, gesticulaciones normales, habla normal, entonces prácticamente es como si estuviera jugando a las estatuas. Y la catatonia puede llegar a un grado de severidad suficiente para llegar a tener rhabdomiólisis, por ejemplo, que eso se le causa un fallecimiento de un paciente con catatonia. Entonces es un cuadro extremadamente grave y que yo me imagino para los años en los que se tomó esta fotografía no se tenía el conocimiento de que la catatonia podía deberse a una encefalitis. Entonces, ¿cuántas encefalitis se quedaron en un hospital psiquiátrico por catatonia? Pues no, nunca podremos saber. Y en la segunda imagen es una imagen de una pintura de Goya que se llama El Corral de los Locos. Goya tuvo muchos problemas de salud mental y en algunas ocasiones por él o por su familia terminaba visitando algunos hospitales psiquiátricos, y en esta ocasión está ilustrando la pelea entre dos pacientes ingresados en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, peleando desnudos mientras la gente que se suponía tenía que cuidarlos está como alentándolos a que hagan más show. Y realmente es una situación impresionante, porque incluso hasta el día de hoy 1 de cada 3 pacientes con encefalitis primero pisó un hospital psiquiátrico en la actualidad. Entonces, a veces la encefalitis se manifiesta con síntomas neuropsiquiátricos muy prominentes antes de que hagan crisis, antes de que hagan coma. El paciente está verdaderamente psicótico, verdaderamente alterado, y 1 de cada 3 pacientes va a acabar en un hospital psiquiátrico. Entonces, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta sin importar la especialidad a la que nos dediquemos. Entonces, regresando a la encefalitis límbica. La encefalitis límbica es un síndrome paraneoplásico clásico, entonces sí se relaciona de manera relativamente estrecha al cáncer, pero aproximadamente esta relación es entre el 40 y el 50%, o sea, la mitad va a tener cáncer, la mitad no va a tener cáncer. El cáncer que más se relaciona en este caso va a depender un poquito del anticuerpo que vayamos a detectar, pero por epidemiología suele ser cáncer de pulmón, muchas veces cáncer de pulmón de células pequeñas, pero en el particular caso de encefalitis límbica puede ser un cáncer prácticamente a cualquier nivel. Puede ser un cáncer testicular de células germinales, timoma, pulmonar, ovárico, que es uno de los clásicos, y aquí les voy a mostrar la diferencia de la evolución, la diferencia del pronóstico dependiendo del tipo de anticuerpo que genera este síndrome. Entonces aquí les pongo como un ejemplo un síndrome paraneoplásico manifestado por encefalitis límbica debido a un anticuerpo generado contra esta proteína que se llama proteína Hu. Entonces, esta proteína, como pueden ver, es una proteína que se encuentra de manera intracelular, es una proteína que regula la expresión de ARN mensajero. Entonces, en este pedacito de aquí, alcanzamos a ver en la inmunofluorescencia que está marcando el espacio intracelular de la neurona teñida, y en este caso, en el particular caso de la encefalitis límbica por anticuerpos anti-Hu, que son anticuerpos intracelulares, la probabilidad de cáncer en una encefalitis límbica sube arriba del 90%, entonces aquí sí la relación es mucho más estrecha. En contraparte, cuando tenemos una encefalitis límbica debida a un anticuerpo extracelular, como es el prototipo de encefalitis contra receptores de anti-NMDA, que es un receptor para glutamato, lo tenemos aquí a nivel de la membrana sináptica, la inmunofluorescencia nos va a pintar de manera periférica las neuronas afectadas. En este caso, la probabilidad de cáncer es aproximadamente del 45%, y en este caso es de manera muy típica, muy marcada, que se relacione a un teratoma ovárico. Entonces, esta es como la enorme diferencia en la evolución y en el pronóstico que podemos tener dependiendo del tipo de fisiopatología.
Y el otro síndrome del que les quería platicar un poco es la degeneración cerebelosa. La degeneración cerebelosa, finalmente, como su nombre lo dice, es una alteración del parénquima cerebeloso en el que este parénquima va sufriendo involución y va generando un síndrome pancerebeloso que se va a manifestar con vértigo, ataxia de la marcha, ataxia de los miembros, diplopia y disartria. Pero una particularidad de este síndrome es que antes de que tengamos un síndrome cerebeloso plenamente formado, muchas veces se precede de un vértigo de difícil control, entonces pues sí como que llama la atención. En este caso les pongo algunas resonancias magnéticas de pacientes con una cerebelitis de origen paraneoplásico. Alcanzamos a ver que en las primeras imágenes tenemos una clara imagen de edema, una hiperintensidad a nivel cerebeloso, tanto de los hemisferios como del vermis. Y en las imágenes de resonancia magnética de abajo alcanzamos a ver ya la consecuencia de esta degeneración cerebelosa, en la que el parénquima cerebeloso es prácticamente una hojuela donde después de este ataque, de esta inflamación, las neuronas finalmente mueren y el parénquima pues, se pierde, así como la función. Y estas imágenes nos muestran durante el episodio agudo de inflamación un marcado hipermetabolismo a nivel del cerebelo. En este caso, comparando las dos posibilidades de fisiopatología, es un poquito difícil porque la degeneración cerebelosa clásica muchas veces, si no es que la enorme mayoría, va a deberse a la exposición de un antígeno intracelular, pero bueno, digamos que dentro de la degeneración cerebelosa de origen incierto, aproximadamente el 50% se va a relacionar a cáncer, y en este caso es muy llamativo que en degeneración cerebelosa muchas veces se debe a un cáncer de origen ginecológico, ya sea mama, ovario o trompas. Entonces, pues es algo que debemos tomar en cuenta. Les platico acerca de un prototipo de degeneración cerebelosa, que es la presencia de anticuerpos anti-Yo. Los anticuerpos anti-Yo se van a dirigir hacia una proteína que promueve la supervivencia de las células de Purkinje, que es una capa del cerebelo que nos ayuda a coordinar movimientos. Esta proteína finalmente va a acabar expuesta por medio de los mecanismos que les platicaba previamente, y la generación de anticuerpos contra esta proteína va a hablarnos de una probabilidad superior al 95% de la presencia de cáncer, y en la enorme mayoría de estos cánceres va a ser mama, ovario o tubas. Salvo sus excepciones, que pudiera ser un adenoma gástrico, otras cosas. Y en contraparte, uno de los pocos anticuerpos que nos pueden dar lugar a un síndrome pancerebeloso, no estrictamente una degeneración, pero un síndrome pancerebeloso, es la presencia de anticuerpos antirreceptor GABA-B. El receptor de GABA-B es un receptor que se va a encontrar a diferentes niveles de la membrana celular de las neuronas, y finalmente GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Lo vamos a encontrar a nivel de todo el sistema, y en estas imágenes de inmunofluorescencia alcanzamos a ver, incluso en un acercamiento mucho mayor, la presencia de este marcado, y está claramente a nivel de la membrana celular. La presencia de anticuerpos anti-GABA-B van a darnos lugar a una probabilidad de neoplasia del 60%, tampoco es tan bajo, pero bueno, no estamos hablando del casi 100 que estábamos viendo con otro tipo de anticuerpos, y en este caso el cáncer que más frecuentemente se relaciona es el linfoma de Hodgkin. Entonces, estos solamente son dos de los síndromes que les quería platicar para que tengamos en cuenta que puede haber una manifestación neurológica que por ningún lugar nos haga sentido, que sea algo muy bizarro, que digamos, pero ¿por qué el paciente de repente camina dormido y después se pone como tabla y después dice incoherencias? Pues todos estos tipos de manifestaciones neurológicas extrañas pueden tener un trasfondo oncológico de la especialidad que ustedes quieran. Este es un cuadro en el que nos mencionan los diferentes síndromes paraneoplásicos clásicos con mayor o menor riesgo de tener una asociación a cáncer. Y de manera global, los cánceres que más riesgo nos dan para generar un síndrome paraneoplásico neurológico es el cáncer de pulmón, microcítico principalmente, también no microcítico, el linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin, el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Pero realmente cualquier tipo de cáncer nos puede dar lugar a este tipo de respuestas inmunológicas aberrantes. Y dentro del tratamiento, para
síndromes paraneoplásicos debidos a alteraciones a nivel de superficie o a nivel de sinapsis, el tratamiento más importante va a ser controlar la enfermedad oncológica, pero van a tener una respuesta relativamente favorable a otros tipos de medicamentos, particularmente corticosteroides a dosis altas, otros tipos de inmunosupresores y algunos tratamientos que vayan dirigidos específicamente hacia linfocitos B, como el rituximab. Y cuando tenemos un síndrome paraneoplásico debido a anticuerpos onconeuronales, realmente lo que podemos ofrecer al paciente desde el punto de vista paraneoplásico es muy poco. Van a tener una respuesta muy pequeña o incluso nula a todo el tratamiento que le queramos dar. Hay algunos casos casi anecdóticos en los que ha habido cierta respuesta a inmunoglobulina, algún grado de respuesta a natalizumab. Natalizumab es un anticuerpo monoclonal que lo que hace prácticamente es evitar que haya una migración del espacio extratecal al espacio intratecal, entonces puede ayudar un poco, pero realmente no son tratamientos que nos van a ofrecer gran cosa. Dentro del pronóstico va a depender completamente del pronóstico que el cáncer como tal le dé al paciente. Les comentaba, difícilmente el síndrome paraneoplásico va a ser lo que termine con la vida del paciente, pero sí puede realmente afectar su calidad de vida y su funcionalidad. Por ejemplo, la degeneración cerebelosa, muchos pacientes van a sobrevivir a su cáncer, pero nunca van a dejar de tener ataxia. Y si detectamos de forma temprana a estos pacientes, podemos detener la degeneración cerebelosa antes de que realmente sea una cuestión incapacitante. Y finalmente, para concluir, algunos mensajes con los que me gustaría que se quedaran es que cuando tenemos unos síntomas neurológicos extraños que no nos terminan de cuadrar, de inicio agudo o subagudo, siempre tenemos que tener en cuenta que estos pueden ser un primer dato de alarma para un paciente que puede tener cáncer. Esto es especialmente relevante para poblaciones de riesgo, adultos arriba de 50, 60 años, incluso adultos jóvenes con cáncer testicular, linfomas pueden presentarse de esta manera. Hay que tomar en cuenta que aunque detectemos anticuerpos, los anticuerpos no necesariamente van a ser el origen fisiopatológico de la sintomatología, y no todos los síndromes paraneoplásicos van a ser seropositivos. Particularmente mi paciente, yo ponía las manos al fuego de que iba a salir el EGI1, no salió ningún anticuerpo presente, pero realmente cumplía perfectamente los criterios para varios de estos síndromes. La sospecha, tener en cuenta que esto existe, que si detectamos un síndrome neurológico extraño, que no parecemos encontrar de dónde está viniendo el origen de este síndrome, y que esto nos motive a buscar dirigidamente un cáncer para el tipo de paciente que estamos viendo, nos va a permitir no solamente detener el daño que va a hacer la respuesta inmunológica contra el sistema nervioso, sino detectar tempranamente un cáncer que ni siquiera se había manifestado. Entonces, eso es algo muy valioso. Y el hecho de que tengamos un paciente en quien estamos bastante convencidos de que hay un síndrome paraneoplásico, hacemos una primera evaluación y sale negativa, eso no descarta que el paciente tenga o vaya a tener cáncer. Tenemos que dar seguimiento al menos por 5 años, porque el 95% de los pacientes con síndromes paraneoplásicos neurológicos va a tener cáncer en los siguientes 5 años. Entonces no tenemos que dejar al paciente solo, tenemos que darle este seguimiento para poder ayudarle a detener la regeneración neurológica y a poder tratar de manera temprana su cáncer. Algo que también me gustaría que se quedaran es que no todos los pacientes psiquiátricos realmente son psiquiátricos. Eso es algo de lo que creo que pecamos todos. Decimos, ay, se queja mucho del dolor de panza, debe ser psiquiátrico. No todos los psiquiátricos lo son. Y desafortunadamente, aunque se trata de alteraciones inmunomediadas, no todos van a responder a tratamiento inmunomodulador. Eso no nos descarta la presencia de un síndrome paraneoplásico. Entonces, estas son las ideas con las que me gustaría dejarlos. Si tienen alguna duda o algún comentario, me gustaría escucharlo, y de todas formas les agradezco mucho su tiempo y habernos acompañado. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, doctora. Sí, muchas gracias, doctora, te felicito. Pero yo tengo una duda. Cuando hay diplopia, en general, cuando la escuela que tenía yo era que cuando había una parálisis del sexto, del cuarto, del tercero, si era nada más de un par craneal,
pues se le diera tratamiento médico nada más, observación, lo que fuera. Y solamente pedir resonancia magnética cuando hubiera dos pares craneales involucrados. En donde tú trabajas, cuando hay diplopia, bueno, yo porque soy oftalmóloga, pero cuando hay diplopia y que no se puede sistematizar bien y ya nada más con un solo par craneal, actualmente se toma resonancia magnética, es lo que yo tengo entendido. Ya no esperamos a que sean dos, pero no sé qué tanto lo hagan ustedes, o sea, o qué tanto lo recomienden. Va a depender mucho del paciente. Digamos, si esta diplopia viene porque es un paciente diabético muy mal controlado y tiene una parálisis del sexto, bueno, pues creo que estaríamos perdiendo un poquito de tiempo si estamos buscando alguna situación a nivel de sistema nervioso. Seguramente es una neuropatía craneal por daño microvascular, pero si esto se presenta en un paciente en el que no encontramos un posible motivo por el que esto hubiera ocurrido, por ejemplo, un adulto joven con una parálisis del tercero, digo, sin pensar en un paraneoplásico, pues yo le haría un estudio de imagen buscando un aneurisma. Dependería mucho del paciente del que estamos hablando y de la característica de la parálisis del nervio craneal. Igual hay algunos nervios de cráneo que podemos irnos con un poquito más de calma, quizá una parálisis del séptimo, pues con calmita. Ahora, que si hay dos, yo indudablemente haría una resonancia magnética contrastada, especialmente si por localización yo esperaría encontrar algo que me justifique estructuralmente esa alteración. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Gracias. Hola Tania, qué bueno, qué gusto verte. ¿Cómo qué otros ejemplos podrías darnos de enfermedades paraneoplásicas neurológicas, aparte de esos dos? Porque pues ya que te tenemos así, pues, a dos más. Muy bien, muy bien. Pues bueno, dentro de los síndromes paraneoplásicos, si los queremos dividir entre síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso central y periférico, dentro de los centrales, una encefalomielitis podría ser que sea un paciente que desarrolle síntomas de focalización que sugieran tanto origen supratentorial como infratentorial. Ese es un síndrome paraneoplásico de alto riesgo, es decir, que hay una muy alta probabilidad de que se acompañe de un cáncer. Podría ser también a nivel del sistema nervioso periférico un síndrome de Eaton-Lambert, que es un síndrome miasteniforme, con la particularidad de que se acompaña de una debilidad dolorosa y que se acompaña también de disautonomía, si neurofisiológicamente tiene unos marcadores muy distintos a la miastenia gravis a la que estamos acostumbrados. También la miastenia gravis es un síndrome paraneoplásico, es de menor riesgo y finalmente cuando se acompaña de una neoplasia es muy probable que sea de un timoma, entonces tiene un poquito mejor pronóstico, pero también un síndrome miasteniforme. Hay algunos casos de ganglionopatías, es decir, unas inflamaciones a nivel de los ganglios de la raíz dorsal. Entonces el paciente genera un síndrome propioceptivo en el que tiene una ataxia sensitiva, entonces se parece como un síndrome cerebeloso, pero es particularmente cuando el paciente tiene comprometida la vista, entonces en oscuridad o con los ojos cerrados genera una ataxia más marcada, puede generar algunos movimientos involuntarios por la ausencia de propiocepción. Ese también es un síndrome paraneoplásico a nivel del sistema nervioso periférico y ese también lo podemos observar con algunas enfermedades autoinmunes como enfermedad de Sjögren particularmente. Hay otro síndrome que se llama síndrome de oxoclono-mioclono. Ese está particularmente relacionado al neuroblastoma. Entonces, en este caso, el paciente tiene unos movimientos extrañísimos de los ojos, se mueven como si no tuvieran control, así como para todos lados, y tienen mioclonías. Es un síndrome paraneoplásico clásico también. Puede haber retinopatías paraneoplásicas, también las existen. ¿Qué otro síndrome? Puede haber epilepsias inmunomediadas, epilepsias desde una epilepsia parcial continua, puede haber estado epiléptico de novo en un paciente por anticuerpos contra receptores de GABA, por ejemplo. Esto puede ser de origen paraneoplásico o simplemente autoinmune. ¿Qué otro más? Pues son los que se me ocurren ahorita.
Tania, felicidades por tu plática. Me llamó mucho la atención que los tumores que platicabas, pulmón, ovario, testículo, que pueden ser los más frecuentes, timo, de pronto a lo mejor el cáncer está en la etapa que tú me digas, pero el síndrome ocasiona una incapacidad, y lo recalcaste, una incapacidad importante para la persona. Después del tratamiento, ¿qué tan frecuente que esa incapacidad persista y sea ¿no? una situación que sea inhabilitante para la vida del paciente? Porque a lo mejor una persona con un cáncer de ovario, de pronto quimio, radio, cirugía, no lo sé, ¿no? Pero es la presencia de estos síntomas, de estos síndromes, ¿qué tanto influye en la calidad de vida de los pacientes? Va a depender del origen del síndrome paraneoplásico. Si es de superficie, si el paciente libre el cáncer, seguramente le va a ir bien. Si empezamos el tratamiento inmunomodulador, incluso antes de terminar de controlar la enfermedad, los síntomas van a mejorar mucho. Entonces, si el síndrome paraneoplásico se debe a anticuerpos de superficie, le va bien. Si se debe a anticuerpos onconeuronales o intracelulares, va a depender de que detengamos el cáncer y de qué tan rápido lo detengamos. Particularmente, les comentaba de la degeneración cerebelosa porque es de tan rápido avance que para cuando detectamos el cáncer ya no tiene cerebelo. Entonces es uno de los síndromes así prototipo en el que el cáncer se lo puede llevar o no, pero le va a ir terrible porque para cuando empecemos tratamiento ya no hay vuelta atrás. Entonces va a depender de qué síndrome sea el que esté desarrollando y con qué velocidad controlemos la enfermedad. Podemos intentar dar tratamientos un poco más agresivos, por ejemplo, ciclofosfamida, a veces incluso cuando no está incluido en el esquema quimioterapéutico, principalmente para el cáncer, puede ayudar un poco para controlar la respuesta inmunológica, pero en síndromes paraneoplásicos onconeuronales, si no controlamos el cáncer rápido, no vamos a detener el síndrome paraneoplásico, e incluso si sobrevive el cáncer, va a quedar con las secuelas de la pérdida neuronal irreversible. Tania, buenas noches. Bueno, Igual me da mucho gusto verte ahora de aquel lado. Recordaba yo hace unos años, 5 para ser exactos, que nos mandabas mensaje y estábamos pendientes de algunos pacientes, ¿no? Entonces, qué gusto ahora verte del otro lado y verte también manejando muy bien el escenario. gracias. Fíjate que hoy justamente se entregó el Premio Nobel de Medicina y ya va en relación a la respuesta inmune y tú me tocas muy bien los temas, ¿no? El sistema de linfocitos reguladores es de los que se espera cómo aquellas situaciones o enfermedades propias del sujeto evitan que los enferma, ¿no? Y cuando esto se ve perdido,